Hoy hablaremos sobre la biografía de Raúl González Moreira y los aportes que tuvo en la psicología peruana. Raúl González Moreira nació en Lima el 29 de octubre de 1934, hijo de Ricardo González Flores y Lina Moreira Oliva. A los 16 años se presentó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el año 1952, donde se hizo dirigente estudiantil del Frente Estudiantil Revolucionario, donde ganó experiencia política, para luego comenzar sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1952. Llegada a la nueva ciencia de la psicolingüística al Perú, publicó sus manuscritos en 1954, para en el año 1955 buscar su desplazamiento a la creciente sección de psicología. En ese mismo año abordó la enseñanza de la gran mayoría de cursos básicos en los años 60, como psicología general, psicología social, sistemas contemporáneos de la psicología, pensamiento, lenguaje y psicolingüística. Leopoldo Chapo fue un gran maestro y educador para Raúl González Moreira, profesor que Raúl González Moreira recordaría con mucho ánimo, ya que fue educador de la Universidad Mayor Nacional de San Marcos. A la par, estudió en la Facultad de Educación de esta misma universidad, donde realizó distintas investigaciones para la Universidad Agraria y la Universidad San Marcos en los años 1967 y 1969. Tomó referencias de la psicología genética de Jean Piaget y luego fue en el 2007 que Reategui fue quien encontró que el ingreso de las etapas del pensamiento establecidas por Piaget se cumplían de manera más tardía en los casos de los niños rurales peruanos. También vemos cómo Immanuel Kant tuvo una gran influencia en los pensamientos de González Moreira. Su desempeño en distintos cargos de las direcciones en la década de los 70 y los 80, participando en las reformas educativas tanto del Perú como en las de Bolivia. El curso que lo identificó en 1970 fue la psicología del aprendizaje, el cual, a diferencia de otros cursos que se dictaban en el programa académico de psicología, marcó sustancialmente la diferencia con los demás, en razón o que el profesor González contaba con un texto de su autoría, que estaba en borradores y próximos a publicarse, lo cual era toda una novedad. Publicó el libro de modelo ortogenético del desarrollo infantil en 1972, para finalmente el libro del Dr. González, Psicología del Aprendizaje, que fue publicado en este mismo año. Se constituyó en un texto de una lectura obligatoria para los estudiantes de psicología, docentes, graduados y egresados, muy usados en cátedras universitarias y en psicología y en educación, para que finalmente en los años del 80 al 90 disertara en varios congresos, seminarios nacionales e internacionales. Ya por el año de 1983, donde él da una conferencia presentada al Segundo Congreso Peruano de Psicología, realizado en la ciudad de Lima, publicada posteriormente en 1985 gracias a la revista de la Asociación Peruana de Análisis Conductual aplicada a la educación, conocida mayormente como ACAE. El doctor Raúl González Moreira fue catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él escribió un ensayo, el cual tomó como título Las funciones del lenguaje del símbolo a la razón. Gracias a este ensayo, el Colegio de Psicólogos del Perú lo nombró como psicólogo del año en 1989 y posteriormente recibió el premio Alma Mater ese mismo año, otorgado por este mismo del Colegio de Psicólogos del Perú. Ahora nos vamos a un contexto más cercano a él, a su entorno familiar. Él se casó con la psicóloga Norma Rautegui, actualmente decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Ignacio de Loyola. Tuvieron un hijo, el cual es concertista de guitarra, tomando nombres Yuri. Ya a inicios de los 90, específicamente en el año de 1991, publicó un libro, el cual obtuvo una buena crítica. El libro se llama Temas de la Psicología Cognitiva. En los años de 1990 a 1994 fue profesor principal a tiempo completo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, situada en Lima. Y en 1994 también se destacó como docente en la Universidad de Lima y en la Universidad Femenina Sagrado Corazón. Se puede observar al doctor Raúl González Moreira con su promoción de la Universidad Femenina Sagrado Corazón en el año de 1994. Y aquí se le ve con su familia, su esposa y su hijo. Le hicieron merecedor al cabo de 30 años, específicamente en 1994, del premio Alma Mater, el cual se le otorgó por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gracias a su ensayo Las funciones del lenguaje del símbolo a la razón. Al doctor Raúl González Moreira nos dirigimos como un maestro universitario, catedrático,
de las mejores universidades del Perú, ávido de conocimientos, el cual no despreció el tiempo, estaba interesado por el conocimiento en sí. Él exploraba otras áreas que estaban ligadas o emparentadas con la psicología, tales estas como la filosofía, la lógica, la sociología, la lingüística, la pedagogía, la antropología, la matemática, la literatura e inclusive el arte. El doctor Raúl González Moreira dominaba bien el inglés y el francés. Fue admirador de Washington Delgado, del escritor peruano César Vallejo y el poeta chileno Pablo Neruda. En 2002, el doctor Raúl González dio una entrevista donde él habló sobre la sociedad peruana y la universidad y el futuro de la psicología en el Perú, comprometiéndonos a seguir el legado de otros grandes hombres, tales como Víctor Raúl Haya de la Torre, el cual se le conoce como por ser un filósofo y político peruano, fundador del partido político Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocido como AP. También nos mencionó sobre José Carlos Merétegui, el cual fue un escritor, periodista, político y filósofo peruano. Y a su vez mencionó sobre Manuel González Prada, el cual fue ensayista, pensador, anarquista y poeta peruano. Ese mismo año, en la entrevista del 2002, en el mes de abril, se le reconoció como uno de los principales forjadores de la psicología en el Perú. Ese mismo año, el psicólogo Víctor Urbano dio un discurso sobre Raúl González Moreira, halagando su amplia visión intelectual y sus habilidades personales para motivar la enseñanza en los claustros universitarios, el cual el doctor Raúl González se desempeñó como catedrático, como mencioné, de las mejores universidades del Perú. Como el psicólogo Víctor Urbano dijo sobre el doctor Raúl González Moreira, y lo cito: "No pasa inadvertido. Al primer impacto visual se le distingue como un personaje singular, acorde con la imagen de un catedrático digno de la universidad más antigua de América", cual se refiere a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la cual se lo conoce o reconocida por ser la más antigua del continente americano. El doctor Raúl González Moreira se refirió a los modelos teóricos en la psicología y dijo, y lo cito: "Es cierto que no hay trabajo serio en ciencias que pueda realizarse si no se asume un marco teórico con todas las consecuencias restrictivas de principio, métodos y concepto que hemos visto hasta ahora". Existe otra diferencia que el Dr. González tenía de sus bases teóricas, y esta residía en el contenido del curso, ya que estas bases eran sustentadas en experimentos realizados en animales, en su mayoría mamíferos, pero de preferencia eran requeridos los clásicos ratones albinos. Por otro lado, no solo eran experimentos con animales, sino que se realizaban investigaciones de carácter fáctico y observables en función del tiempo, número de respuesta, tipo de respuesta, etc. Ahora bien, cabe recalcar que el pensamiento humano se inmortaliza en libros, teorías, hipótesis, novelas, poemas, etc. En estas obras quedan plasmadas todas las maravillas que el ser humano es capaz de hacer. Además, con el pasar del tiempo, se puede ver cómo los nuevos autores construyen y mejoran las ideas que sus predecesores postularon, para así soñar con llegar a la elusiva perfección en determinado campo. Y como no es de extrañar, con su obra y reconocimiento, el Dr. González se ha perenizado y se ha hecho merecedor de formar parte de la historia de la psicología en el Perú, que, aunque no tan extensa como la de otros países, contiene figuras de la psicología como el Dr. Ernesto Polit, al mismo Dr. González, entre otros. En 2016, la doctora Norma Reategui afirma que su esposo, el Dr. González, la autorizó para que utilice su investigación como referencia en la obra Problemas psicolingüísticos en el Perú, que además contó con un prólogo de Aníbal Mesa. Y bueno, hablando de la esposa del doctor, ella afirmó que algunas teorías y libros que su esposo escribió no contaban con la importancia necesaria para ser publicadas, pero asimismo, con el pasar del tiempo, se dio cuenta que estaba equivocada con respecto a la poca relevancia de estas mismas, ya que actualmente tiene relación con la problemática que existe con respecto a la comunicación en el Perú. Debido a este motivo, algunas ideas del Dr. González fueron publicadas en el libro de Psicología Experimental, una aproximación histórica, después del fallecimiento de este mismo. Ahora mencionaré algunas obras importantes de este gran referente de la psicología del Perú: Paradojas de la educación peruana, Análisis de una década, Formación docente, Reflexiones, modelos y aplicaciones, Educación, Ciencia, Tecnología, que contó con 4 volúmenes, Currículum, Lineamientos básicos, teniendo como editorial a la USIL en todos estos libros mencionados. Además, es meritorio mencionar a la obra que contiene sus memorias, llamada Maestro sin tiempo, que fue publicada en el año 2015 y es necesaria para entender los ideales del Dr. González. Durante una entrevista realizada poco antes de su sensible fallecimiento, expresó su incomodidad por los problemas
problemas que vio en el Perú con estas palabras: estoy gritando y estoy desesperado. Los problemas lingüísticos en nuestro país son terribles. Los peruanos no nos comunicamos entre nosotros. Tenemos que aprovechar esta nueva coyuntura de los organismos internacionales que hablan de la comprensión lectora para que escuchen y entiendan que los peruanos aún no podemos comunicarnos. Falleció el 22 de noviembre del año 2002 en Lima, y a petición suya, sus restos fueron velados en la vieja casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el día sábado 23. Sus restos fueron conducidos el domingo 24 para ser sepultados en los Jardines de la Paz. En su honor pusieron su nombre en el auditorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, reconociendo su gran aporte y preocupación por los problemas psicolingüísticos de nuestro país. Existe un video que está publicado en YouTube en la que el doctor explica la lectoescritura temprana, material que fue grabada en una exposición suya en el año 2012. La doctora Norma recuerda una frase dada por una de sus alumnas, ahora profesora de la USIL, Julia Vargas: a González lo amaron, a González lo odiaron. Sin embargo, todos respetamos a González porque las experiencias de sus enseñanzas eran completas. Fue considerado valorativamente como el psicólogo peruano más destacado del siglo XX. El doctor González Moreira fue un destacado psicólogo sanmarquino, maestro de importantes generaciones de psicólogos, y quedará en la mente de muchos por su interés en los problemas psicológicos, además de sus grandes aportes.